Muchas gracias, muy buenos días. Vamos con lo mejor de la información deportiva. Dejen que vea cómo se me ve mi saco porque a mí se me mito en su flor, se me ve mal. Y porque aparte tengo hoy sí mucho tiempo para hablar, entonces aprovechamos para ver lo de mi saco, está bien, y ahora sí vamos a hablar de los deportes. Ayer las máximas glorias deportivas de este país se reunieron aquí en la Ciudad de México, pero en serio, las máximas glorias deportivas, aquí no faltó nadie, no sobró nadie, esos héroes deportivos que nos han mantenido durante años, muchísimos años, incluso décadas, pegados al televisor, esos personajes que se han convertido en ídolos y ejemplos para millones de niños y de jóvenes de nuestro país a lo largo de nuestra historia, estuvieron en la capital del país. Vean nada más qué clase de estrellas estuvieron en el altar a la patria. Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, Ana Gabriela Guevara, María del Rosario Espinosa y Lorena Ochoa fueron nombrados héroes de México como parte de Beyond Sport México, evento de responsabilidad social en el deporte. Viene Beyond Sport a México, un organismo que se encarga de conjugar, de juntar a organizaciones que tienen y que usan el deporte como herramienta de activación social. Hacer la diferencia en la sociedad con los niños, con los jóvenes, con las mujeres, con los grupos. Combatir la discriminación, buscar oportunidades, buscar la inclusión. Y pues estamos muy contentos porque se arranca Héroes de México. Ha sido una idea brillante. A quienes se les ocurrió hacer esto hay que aplaudirle y hay que felicitarles. Y el hecho de habernos juntado deportistas que hemos ganado muchas cosas para México. Entonces pues es bonito convivir con ellos y está uno emocionado. El altar a la patria fue testigo por primera vez de este evento, donde 6 de las figuras del deporte más importante en el fútbol, golf, box, béisbol, atletismo y taekwondo de México se unieron para llevar el mensaje del deporte y el cambio social. Bueno, la verdad que es una iniciativa muy importante, sobre todo para transformar a México, y una iniciativa que se hace a través del deporte. Eso la verdad que es algo que me llena de emoción y sobre todo orgullo, porque pues yo soy parte del deporte aquí en México. Un gran ejemplo, que sea una iniciativa que esté ayudando a asociaciones que están dedicadas al deporte. Ojalá que de esta noche empiece algo grande, ¿no? Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y la cosa no va a parar con el encuentro histórico que se realizó ayer aquí entre estos 6 personajes deportistas en la capital del país. Ellos grabaron un video que será transmitido el próximo domingo al medio tiempo del partido de la NFL entre los Patriotas y los Raiders en el Estadio Azteca. Por si todavía faltaba agregarle algo más para el esplendoroso espectáculo que habrá en el Coloso de Santa Úrsula, pues estará este video que seguramente le va a enchinar la piel a más de uno. En él tomaron parte estos 6 deportistas históricos de nuestro país. Y hablando de la NFL, se ha hablado mucho precisamente del entorno del partido, de la labor social que van a realizar ambos equipos, ambas instituciones aquí en la Ciudad de México, también de las clínicas que le van a dar a niños y jóvenes, cuestiones de servicio como los estacionamientos remotos, a qué hora hay que llegar, lo de los boletos, en fin, de lo deportivo creo que se ha hablado poco. ¿Cómo llegan, por ejemplo, los Raiders a enfrentar este partido? Vamos a ver. Raiders de Oakland ha vivido una temporada irregular. Los dirigidos por Jack Del Río han tenido varias complicaciones durante esta temporada, por lo que el duelo de la Ciudad de México puede representar mucho para sus aspiraciones rumbo a los playoffs. Los de Oakland comenzaron de gran forma la campaña regular, esto tras derrotar a los Titanes de Tennessee y a los Jets de Nueva York, lo que hacía pensar que el equipo iría en ascenso y tomaría ventaja sobre Kansas City y Denver en la carrera por el liderato divisional. No obstante, los Raiders cayeron en una marcada racha negativa, en donde sufrió 4 derrotas consecutivas, misma que se cortó con el espectacular regreso que tuvieron ante los Jefes en el duelo de jueves por la noche de la semana 7. Sin embargo, tras su derrota ante Buffalo y su victoria ante Miami, Oakland llega al partido en el Estadio Azteca con una marca de 4-5, la cual los tiene instalados en la 9ª siembra de la Conferencia Americana en la carrera rumbo a los playoffs, por debajo de equipos como los Delfines y los Cuervos de Baltimore. Vianey Zárate,
21 Noticias. Y cambiamos de tema porque los mejores exponentes de todo el mundo de jet ski estarán aquí en nuestro país. La playa El Palmar en Iztapas y Guatanejo será el escenario ideal para recibir la primera edición del Monster Energy Freeride Series, evento que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre y que reunirá a los mejores atletas de Jet Ski Freeride en el mundo. Este es un deporte que se practica en las olas del mar y mezcla disciplinas como el surf y el FMX. México ha sido representado a nivel profesional en esta disciplina gracias a Abraham Ostraser, quien desde hace 3 años ha competido en países como Japón, Australia, Estados Unidos y Portugal. Esta competencia integrará a 20 representantes de 10 países, entre los que destacan Japón, Francia, Estados Unidos, Australia y México, quienes se enfrentarán para conquistar este reto. Dianey Zárate, 21 Noticias. Ayer Perú se convirtió en la selección número 32, el último invitado a la Copa del Mundo de Rusia 2018 al derrotar 2-0 a la selección de Nueva Zelanda en el Estadio Nacional en Lima, Perú. Cosas que da el fútbol. El técnico de la selección peruana, Ricardo El Tigre Gareca, en el 86, como jugador, argentino él, le metió el gol a Perú que lo terminó eliminando. Le quitó la posibilidad de ir al Mundial de México 86. Hoy, este técnico los califica después de 36 años de ausencia a una Copa del Mundo. Sigue la fiesta en Perú porque el presidente de la República decretó día no laboral, día de fiesta en todo el país, así que siguen los festejos allá en Perú, bien merecidos se lo tienen. Y vamos a ver precisamente la lista ya, no sobra nadie, no falta nadie. Estos son los 32 equipos que van a participar en Rusia 2018 por Europa: Rusia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, España, Polonia, Islandia, que tendrá también su primera Copa del Mundo, Serbia, Francia, Portugal, Croacia, Suiza, Suecia y Dinamarca, que se calificó. Seguimos con la lista en Sudamérica. ¿Quiénes son los calificados? Brasil, Uruguay, Colombia, Argentina, Perú, que ayer lo decíamos anoche, se calificó. En Asia, Irán, Japón, Arabia Saudita y Corea del Sur. Y en América del Norte y Centro, la CONCACAF, México, Costa Rica, Panamá. Y en África, Egipto, Nigeria, Marruecos, Senegal y Túnez. Nos faltó aquí agregar a Australia, que hay que recordarlo, si bien pertenece al continente a Oceanía, participa en la Federación Asiática, no en Oceanía, participa en la Federación Asiática. Y bueno, precisamente ayer las redes sociales estuvieron muy activas con este tema de Rusia 2018. Ayer se dieron a conocer los 2 últimos calificados, Australia y Perú, así que desde muy temprano estuvieron activas con el hashtag de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Se viene un año, bueno, no un año, medio año, 6 meses de intensa actividad en torno al fútbol. Viene la mejor época de toda la vida, el Mundial de toda la vida. Esto sí, es la pura fiesta en todo el mundo. Y bueno, hablando de fútbol, anoche se conoció el primer finalista de la Copa MX, los Rayados del Monterrey. Partido que terminó empatado a 0 en el tiempo reglamentario, se fueron a penaltis. América falló todos los disparos desde los 11 pasos. Rayados acertó 3 de los 4 que tiró y así se califican a la final. Rayados de Monterrey, primer calificado a la final de la Copa MX. El otro finalista saldrá de la serie entre Pachuca y el Atlante, que se disputa la semana que entra. Y bueno, precisamente hablando de temas de mundialistas y de fútbol, ¿te acuerdas de Robben, el holandés? Claro que me acuerdo de él. Creo desde el Mundial de Brasil es el enemigo público número 1 de nuestro país, ¿no? Sin duda en el tema deportivo. ¿Y por qué fue? Por el famoso no era penal. No lo fue. Dice un dicho, ¿no? Crea fama y échate a dormir. Sí. Ya nadie le crea a Robben ni sus propios compañeros. ¿Cómo? Vamos a ver en un entrenamiento. Él en el drama y nadie lo peló, nadie le hizo caso, ¿no?
ya lo conocen, Sí, ya. ya lo conocen. O sea, de veras, aquí aplica muy bien eso de crea fama y échate a dormir. Ya saben, mira, ve la jugada. Ahorita lo van a ver. A ver. Se tira, o sea, nadie lo toca. Muy a su estilo, que deja, es una jugada muy similar a la de Márquez en el 94, que él mismo entierra la punta del pie y se tira hacia el frente, se tira el clavado, pero ya lo conocen, entonces ya nadie, absolutamente nadie se la cree. Eso le pasa por no administrar los recursos, Así ¿no? es, así Sí. es. Mientras le sigan creyendo a los árbitros va a ser el problema. Ese es el problema, pero ya, es un hecho que ya se creó una fama que no se va a quitar jamás en lo que le quede de carrera. Ya para terminar, hay boletos de los capitanes de la Ciudad de México, el equipo de básquetbol de la Ciudad de México. Tenemos 5 pases dobles. ¿Cómo los vamos a regalar? Simplemente nos contestan a nuestras redes sociales. Precisamente, ¿en qué? Ya lo dije, ¿en qué mundial Robben se tiró este famoso